Hola, ¿cómo están todos y todas? Es un gusto compartir con ustedes una vez más. Les habla Bernardo Zamora, de la Jefatura de Mediación Cultural y Artística del Parque Cultural de Valparaíso, para hacer la presentación de este ciclo de Masterclass de la Escuela de Crítica de Valparaíso, que nace el 2019 con el objetivo de posicionar la crítica como medio para que las creaciones se acerquen a las audiencias a través de la formación de nuevos críticos y la circulación de textos críticos en La Juguera Magazine, revista cultural porteña creadora de este proyecto en colaboración con el Parque Cultural de Valparaíso. Para esta presentación están con nosotros Nelia Pozo, directora ejecutiva del Parque Cultural de Valparaíso, y también Alejandra Delgado, periodista y directora de La Juguera Magazine y directora de la Escuela Crítica de Valparaíso. Bienvenidas. Hola, muchas gracias. Justamente para contarnos un poco de la importancia para el parque de la realización de esta escuela, está Nélida, y a quien doy el pase ahora para que nos relate un poco la experiencia desde el parque con esta alianza. ¿Te parece, Nélida? Bueno, muchas gracias, Bernardo. Hola, Alejandra. Hola. Bueno, para el Parque Cultural de Valparaíso ha sido muy importante esta alianza con La Juguera Magazine, una destacada revista de crítica cultural de la ciudad de Valparaíso, para la realización de la Escuela de Crítica de Valparaíso, que nos ha permitido entregar a la comunidad que participa en nuestros proyectos un espacio para la formación a través del debate crítico, interesantes conversaciones y la experiencia del visionado de obras, para realizarse nuevas preguntas sobre las creaciones, en este caso el cine, la literatura y también las artes escénicas, teniendo un rol activo y protagónico en la reinterpretación de estas y la reelaboración del discurso que permita cuestionar ciertamente la hegemonía cultural. Para nosotros es muy importante esta alianza, que tiene muchas proyecciones. Hemos tenido importantes profesores en este segundo año ya de trabajo conjunto, y mucho interés y mucha demanda de las comunidades que son parte de nuestros públicos habituales del Parque Cultural, y hoy día también con esta pandemia hemos tenido la posibilidad de contar con nuevos públicos, incluso del mundo, y eso nos pone muy contentos porque estamos haciendo un aporte desde Valparaíso para todas las personas. Gracias, Nélida. Justamente en relación a eso mismo, Alejandra, ¿tú nos puedes contar un poquito cómo fue el desarrollo y los resultados quizás de la escuela durante este año? Sí, a diferencia del año pasado, que iniciamos esta escuela en conjunto con el Parque Cultural de Valparaíso, este año la difusión de público en el contexto del COVID fue una oportunidad para la escuela, porque estamos todos atentos a los consumos culturales en contexto de confinamiento, y la experiencia de la Escuela de Crítica de la revista La Juguera Magazine junto con el parque fue un detonante de que el interés de participar en instancias así era súper importante. Más de 900 postulantes tuvimos en total en la escuela, 900 postulantes de Chile y también de otros países, como decía Nélida. En las masterclass, que son las que vamos a ver en este ciclo, organizado por el Parque Cultural de Valparaíso, 100 personas por cada masterclass conectadas en vivo, además de más de 2.000 reproducciones luego de la misma masterclass. Así es que estamos muy contentas con esta alianza, que esperamos también proyectar para el próximo año, y también nos damos cuenta de un público importante que fue parte de esta instancia, que fue el de la tercera edad. Fueron absolutamente constantes, entusiastas, escribieron. No solo fue una plataforma para poder reflexionar en torno al pensamiento crítico, sino también para poder escribir. Hay muchas personas que participaron de la escuela que hoy están colaborando en la revista, y además se convierte en una multiplataforma, porque también para el curso de crítica de teatro hicimos podcast que pueden escuchar en Spotify. Se llama Cuarenteatro, el podcast. Bueno, excelente, fueron muy buenos resultados para este año entonces, y se proyectan quizás para el próximo año para nuevos públicos que puedan acceder a esta oferta del Parque Cultural en esta alianza que se ha realizado y que ha sido muy fructífera. ¿Y qué te parece, Alejandra, que tú misma nos presentes este ciclo de masterclass que vamos a poder disfrutar? Sí, vamos a ver a Jesús Urquieta con la masterclass El documento personal como medio de construcción de identidad y punto de vista en la dirección teatral. También estaremos con Danilo Llanos
y la masterclass La idea como deseo, ¿cuál es la escena del futuro? Nos acompañarán también Eugenia Almeida, escritora argentina de Córdoba, con La encrucijada de escribir sobre la escritura. Desde Ecuador, María Fernanda Ampuero, con Comer cosas vivas, una mirada a la escritura caníbal. Sebastián Lelio y Paola Castillo, estos dos realizadores nacionales, estuvieron en diálogo, en un formato diferente, con la periodista y crítica Antonella Esteves. Excelente, con eso estamos cerrando entonces este ciclo de masterclass en esta alianza del Parque Cultural de Valparaíso y La Juguera Magazine, esta revista cultural porteña. Yo les quiero agradecer que nos hayan acompañado para hacer la presentación de este ciclo, que nos permite un poco, una vez más, mostrar y compartir con las personas que nos van a estar viendo durante varias semanas todas las actividades o parte de las actividades que fue esta Escuela Crítica de Valparaíso. Muchas gracias, Nélida, por acompañarnos. Muchas gracias también, Alejandra, por estar con nosotros. Gracias. Gracias. Y a todos ustedes, espero disfruten entonces este ciclo de Masterclass de la Escuela Crítica de Valparaíso 2020. Hola, buenas tardes. Mucho gusto a todas y todos. Muchas gracias por la invitación. Les contamos a todos y a todos que hemos estado en preparación previa con Jesús, hemos estado en conversaciones sobre esta masterclass. Es su primera masterclass, ¿sí o no? Está Sí. muy emocionado. Y nervioso, sí. Nos vamos a enfocar él se va a enfocar en este tema específico que hemos planteado. Las preguntas pueden hacerlas a través del chat o también pedirnos por esa misma vía la palabra. Nosotros le podemos transmitir las preguntas a Jesús, pero la idea es que al final de su presentación se pueda generar un diálogo. Esta es una masterclass diferente a los otros encuentros que tuvimos con directores, donde hablábamos sobre una obra. En este caso vamos a hablar de un tema específico dentro del quehacer de Jesús. Así que muy bienvenidos. Hola, bueno, nuevamente buenas tardes. Muchas gracias por la invitación. Mi nombre es Jesús Urqueta, soy director de teatro. Tengo estudios de actuación teatral, un magíster en artes convenciones en pedagogía teatral y 2 años y medio de estudios de periodismo. Eso es mi formación universitaria. Voy a un poco hablar de mí para llegar al tema porque tiene que ver. Soy de Ovalle, viví 17 años en esa ciudad de la Cuarta Región, y después viví 1 año en el norte, también más al norte, en Iquique. El ser de región, el ser de provincia ha sido como un lugar fundamental en la formación identitaria de mi ejercer como director teatral, entendiendo que la construcción de identidad y punto de vista, a mi parecer, es subjetiva. Y desde ese lugar la construcción, a ser subjetiva, parte de la experiencia personal para ejercer en el ámbito profesional. Desde ese lugar yo, cuando empecé a dirigir, como que siempre notaba en conversaciones con compañeras o con compañeros que la atención siempre estaba puesta a los grandes maestros o a las grandes maestras de la dirección. Estoy hablando que yo empecé a dirigir en el año 2000. ¿Sí? Entonces, claro, como uno quería ser el teatro de cierta persona o quería ser como tal director o directora extranjera o extranjero, y desde ese lugar sentía claro que siempre las visiones o las obras que yo veía, las primeras direcciones que yo veía, siempre estaban enfocadas y orientadas, y uno podía ver la identidad de otras personas puestas al servicio de esas direcciones. Me pasaba mucho eso.
cuando entré a estudiar el magíster, me di cuenta al elaborar mi tesis que la búsqueda tenía que ser individual, y que finalmente para encontrar elementos, componentes introductorios de la personalidad de cada directora o de cada director, ese diálogo no podía ser solamente, en primer lugar, solamente con tu formación como estudiante de actuación, sino también tenía que ver finalmente con cómo esa persona estaba compuesta identitariamente desde sus inicios. Y desde ese lugar me llamó la atención y empecé a investigar, hice mi tesis de magíster, que era construcción de identidad y punto de vista a partir del uso del documento personal, enfocada en el primer año y medio. Yo en ese tiempo trabajaba en un liceo de niñas de Providencia, hacía clase ahí, entonces enfoqué mi investigación en ese curso. Y después lo fui llevando a la dirección teatral. Creo que si uno empieza a analizar a directoras o directores, inmediatamente uno puede ir entendiendo y ir viendo, plasmado en las puestas en escena de esas directoras o esos directores, ciertos tópicos identitarios. No sé, yo los ejemplos que doy siempre. Si uno ve el teatro de la Manuela Infante, y uno entiende que ella estudió después estudios culturales en Holanda, uno ve plasmado ese ámbito en sus obras de teatro. O si uno ve obras de Rodrigo Pérez y sabe que antes que estudiar actuación estudió psicología y es psicólogo de formación, uno también ve esos componentes en la dirección de ese director. También se ve a Marco Guzmán, y uno también después le dice, no, él estudió un magíster en artes visuales, uno también puede entender de dónde vienen ciertas poéticas. Ahora creo yo que esos componentes, que son componentes universitarios, no son solo suficientes como para encontrar y descubrir la identidad teatral de cada uno de nosotros. Entonces, este es un curso que un poco yo hago como introductorio a la dirección teatral. No cacho. Desde ese lugar, yo creo que la construcción de identidad parte desde el niño o la niña que uno fue, desde el origen, desde el lugar que uno nació, y que creo que afecta a tu dirección teatral el clima que te criaste, si tuviste una familia constituida o no, en qué colegio estuviste, cómo fue la relación con tus compañeros y tus compañeros, qué tipo de actividad física realizaste, cómo eran los atardeceres en tu ciudad, los contemplabas, tenías que tomar una micro, podías caminar por tu ciudad sin ningún problema. Creo que hay muchas construcciones conductuales que dialogan con esa formación. Desde ese lugar lo que he tratado de hacer yo y lo que voy a explicar tiene que ver con una metodología de reconocimiento de esos puntos, y que finalmente nos llevan a la construcción de una pequeña declaración de principio o un pequeño manifiesto, y después de ese manifiesto se desprenden en primera instancia 5, 4, 3 puntos que podríamos llamar las primeras certezas, y después de esos puntos uno, cuando se va desarrollando en la profesión, puede ir ampliándolo. Yo también voy a leer mi propio manifiesto, que tiene 13 puntos, por ejemplo. No sé si tienen alguna pregunta hasta acá, puedo repetir la información como quieran. Por ahora no hay preguntas en el chat, pero cualquier cosa yo te puedo ir diciendo también. Oye, Jesús, tú Sí. estás hablando, soy María Eugenia. Mucho gusto. Igualmente, oye, vienes de la tierra de la Gabriela Mistral. Sí, un poquito más en el otro valle, pero sí. Sí, no, sí, yo conozco mi Chile. Oye, pero de ese sector, tienes buena tierra. Tú dices que es mucho más importante no la formación posterior, sino que los propios orígenes y el background que uno trae desde su propia formación. Sí. Los mapuches dicen, viendo que estamos con el tripanto, esto dicen Inche, Talca, Piñén. Por ejemplo, Inche, Talca, Piñén. Yo nací en Talca, entonces tengo todos esos componentes.
de la familia, de los minerales, de las aguas, todo eso. Yo creo que eso es muy interesante para rescatar una dirección de teatro o un enfoque de las artes teatrales con una esencia de territorialidad. Esa es mi opinión. Okay. Estoy muy de acuerdo con usted, María Eugenia. Siento que desde ese lugar es fundamental, porque creo yo que en la búsqueda y en la construcción de direcciones teatrales, siento que lo que necesitamos son voces propias. ¿Sí? Y finalmente esas voces propias son las que van a hacer crecer a un país. ¿Sí? Porque si no, me pasaba cuando en mi generación, cuando yo estudiaba actuación, todos como que veíamos a Alemania, por ejemplo, veíamos a Alemania, veían directores de Alemania, veían estas cosas. Entonces, finalmente, claro, creo yo que no hay que tratar de ser como esos directores, ¿cachai? O esas directoras, ¿cachai? Sino que lo que hay que hacer es cuál es la dirección propia de nosotros, y así vamos a tener, como dice usted, hay una dirección que son regionales también, ¿cachai? Porque también tiene que ver, generalmente las escuelas están agrupadas acá en Santiago, y básicamente también hay una visión súper centralista también de lo que es la actuación o el arte escénico. Y también siento yo que también eso sirve para decir, no, pues hay algo de mi pasado, hay algo de lo que yo viví, hay una formación que no es la formación teatral, pero que sí me sirve para la construcción del arte escénico. Desde ese lugar, por ejemplo, a nivel personal, yo fui formado por el deporte. Hubo 3 deportes que desarrollé a nivel en profundidad, que fue el atletismo, el salto alto, que fue el básquetbol, que llegué a jugar en clubes, y el fútbol, que también llegué a jugar en clubes a nivel un poco más como juvenil y esas cosas. Y siento yo que desde ese lugar, por ejemplo, hay una formación que el deporte en mí me hace tener una resiliencia, me hace aprender de la derrota, aprender que un día yo aprendí cuando niño que si perdía tenía la posibilidad de trabajar duro para ganar otro día, aprendí que tenía que levantar a los compañeros y construir entre muchas y muchos para lograr un resultado. Por ejemplo, logré entender que a veces, no sé, en básquetbol me pasaba mucho que uno entrenaba muy bien, pero después el entrenador decía, no, usted ya no juega, y también uno decía, ok, y tenía que alimentar esa resiliencia un poco. Creo que ahí, por ejemplo, hay una característica particular en mi formación como director. ¿Sí? Y otra es la construcción del paisaje. Siento yo que para mí, y que un poco, no sé si los miembros los estudiantes de la escuela pudieron ver los 2 montajes que mandé, que tienen que ver con la construcción del paisaje, que ha significado también el poner en diálogo con mi identidad de Ovalle, por ejemplo. No sé si tienen otra pregunta más o sí. Jesús, hola, Carla Alonso por acá. Perdón, Hola. ahí con la cámara. Hola. Tú comentabas hace un rato de cómo incide también la formación que pudieron tener directores. Yo soy periodista. En tu caso, los años que estudiaste de periodismo, ¿sientes que de alguna manera se ven impregnados en tu mirada sobre el teatro, en tus obras, en tu búsqueda? Absolutamente. Siento que una de las construcciones más importantes en mi quehacer como director teatral tiene que ver con el periodismo, y que tiene que ver justamente porque yo me salí de periodismo y me dediqué a la dirección teatral por la búsqueda de la libertad editorial. ¿Sí? Finalmente hay una libertad editorial y una búsqueda de la verdad. Yo estudié periodismo entre el 94 y el 95, cuando estaba recién la democracia. El 94, cuando estaba en primero, fue cuando agarraron al Mamo Contreras, y tenía era una época muy, muy, muy movida, y donde se buscaba mucho la verdad. Y paulatinamente, mientras fui pasando estos 2 años y medio que estudié, me di cuenta que finalmente habían manejos editoriales que no iban a permitir, salvo que uno fuera dueño de un medio, de buscar esa verdad. No existía internet, yo en mi primer año lo escribía a máquinas, investigábamos en la biblioteca, como que era otro mecanismo de producción de periodismo también. Y finalmente, claro, el periodismo me agarra a mí esa búsqueda de la verdad, y es donde yo me instalo, sobre todo en mis primeros trabajos, a
a buscar ese derecho a réplica ciudadano, pero a través de metodologías periodísticas. Desde ese lugar hay dos obras que son fundamentales en mi dirección, que una es L, la oficina, que era una investigación periodística de 2 años y medio, a partir de la oficina de huérfanos, que fue una central de inteligencia que operó en el primer gobierno post-dictadura, el de Patricio Elwin, que estuvo a cargo Jorge Burgo, Mario Fernández, Marcelo Chile, Oscar Carpenter, y que ellos en el fondo, mediante las mismas metodologías de la DINA y la CNI que usaban en dictadura, desbarataron al Frente Periódico Manuel Rodríguez y el Mapo Lautaro. Desde ese lugar, un poco lo que me hago cargo yo es de dialogar el ciudadano Jesús Urqueta, el pensamiento del ciudadano Jesús Urqueta, que se sentía absolutamente traicionado por esta democracia, ¿cachai? Como una persona ligada a un sector de la izquierda, pero que no era el concertacionista, y lo que junto a otras personas decimos, ok, develemos estas cosas que la prensa oficial no las hace. Y obviamente con una distancia histórica, lo que nosotros hacemos es investigar. En ese momento nos juntamos con 2 periodistas, con la Macarena Fernández y con el Esteban Pinto, y con ellos hicimos una investigación de 2 años y medio, y que finalmente exponíamos a través del periodismo, porque tampoco hicimos una ficción, sino que básicamente era una disertación dramatizada donde exponíamos esos lugares. Y el otro lugar donde utilicé el periodismo, en una obra que escribí también en el 2009, que se llamaba Sé Civil, que era a partir del tema del descontento ciudadano, y ahí durante 2 años también yo entrevisté a 50 personas, entrevistas de cámara, 1 hora, transcripción de la entrevista en el computador, y finalmente después lo que hice fue usar esas respuestas como mecanismo de prueba verídica, e iba poniendo los textos en una idea que me imaginé. Pero todas las palabras que yo escribí eran dichas por otras personas, como que desde ese lugar, un poco. Y lo tercero, que es lo que hice hace 2 años, el 2018, con el Teatro Versión Oficial, dirigía el Ale Goich, actuaba el Ale Goich, escribió la adaptación, y ¿cómo se llama? Y la Amalia Casay, y que también tenía que ver con el uso del cuerpo como archivo. Todo se limita al deseo de vivir eternamente, en que partiendo desde una noticia. En el año 2009, efectivamente, la ministra de Educación, Mónica Jiménez, niega la existencia de la deuda histórica de los profesores. Desde ese lugar hay una entrevista que era fundamental, que yo me la tenía que conseguir, que era que ella hizo una entrevista donde declara eso en Radio Cooperativa. Realmente nuestro inicio para crear la obra se basa en la búsqueda de esa entrevista. Cuando la tenemos, creamos la historia. Y que inventamos en un docuficción que una profesora, que luego de escuchar esa entrevista, viajó 1800 kilómetros hacia Huara, a la primera escuela donde hizo clase, y se suicida. Y desde ese lugar nosotros creamos, pero el elemento original es una noticia, y ahí también se devela un poco el interés por el periodismo. Y lo de Goich era que también estamos ahí, tiene que ver también con el uso del cuerpo del actor, porque el actor efectivamente también había sido un dirigente político que había estado en las negociaciones del plebiscito del 88, y también utilizamos su biografía política para llevarla al teatro. Eso es la respuesta a la pregunta. Muchas gracias. De nada. Habían dos compañeros que hicieron un ejercicio que era como de entender la estructura dramática a través del cuerpo, que era el Alfredo Murri y la Natalia Cuellar, que es una coreógrafa de danza, y Alfredo es un pedagogo teatral ahora. Y desde ese lugar, ellos nos hicieron entender desde el cuerpo a través de responder ciertas preguntas en un diálogo con las compañeras y los compañeros. El yo soy era la presentación, lo que más me ha marcado era el conflicto de la estructura dramática, y me gustaría era el desenlace de esa estructura. Y a mí me llamó la atención ese ejercicio, y lo empecé a desarrollar en mi tesis. Y ahí me di cuenta que ese ejercicio, si uno le iba encontrando capas de profundidad, ese ejercicio podía dar mucho más que solamente entender una estructura dramática. Y de ese lugar un poco, ya con los años, como que se ha formado como en mis preguntas capitales para la construcción de identidad y la formación de directoras y de directores, que tiene que ver con responder justamente y muy honestamente, y hasta el paroxismo, las 3 preguntas: yo soy, lo que más me ha marcado y me gustaría. Desde ese lugar es la primera metodología que yo ocupo. Desde acá hace un par de años, como digo, ok, respondan esas preguntas.
yo soy, y tiene que ver con un ejercicio constante, que es como, yo soy tanto, yo soy tanto, yo soy, y siempre responderse de una forma diferente. Esos son ejercicios que yo no tengo acceso a esa parte de la pregunta cuando la enseño. Finalmente, sí, creo absolutamente en ese secreto y en esa introspección que tiene que tener la estudiante o la estudiante de dirección o la futura directora o director. Ese es el secreto que maneja uno. Esas preguntas yo nunca las veo. Finalmente lo que yo veo después, y es un poco lo que voy a leer, es el ensayo de esas preguntas. Finalmente cómo ellos articulan todas las conexiones que hacen y lo llevan a un ensayo. Desde ese lugar yo voy a leer un poquito, tengo 2 ejercicios que me facilitaron ex estudiantes, que es Sofía Solís y Andrés Bravo, que fueron estudiantes míos en la mención de dirección teatral de la Universidad de Valparaíso. Por ejemplo, voy a leer un poquito del de Sofía Solís, que es Nuestro poder y profundidad. Ella en el fondo, después de contestar estas preguntas, llegan a este escrito en la metodología. Cita, nuestra existencia no es más que un cortocircuito de luz entre 2 eternidades de oscuridad, de Vladimir Nabokov, y dice, al escuchar hablar de experiencias sensitivas hay una tendencia, algunas veces peyorativa, a imaginar un gran devenir de sentir, que solo tiene relación con los sentidos o las emociones, y lo que además se considera poco racional o reflexivo. Yo me pregunto, ¿no comienza toda idea en el sentir, en esa pulsión? El teatro debe ser una experiencia del ser a la que no le importe tan solo racionalización. Hay que tomar en cuenta la reflexión que el cuerpo realiza sobre los sucesos que atraviesan su ser. Existe una categorización negativa hacia las experiencias que dicen basarse en el sentir o en la emoción, por sobre todo un proceso racional o por un formato claramente discursivo político. De la misma forma en que hemos minimizado la expresión de pensamientos propios y de otros, por traducirse estos, por ejemplo, mediante emociones sin claridad de palabras. Vivir se trata de sentir. Eso es lo que hacemos en nuestra corta permanencia en este planeta, sean sucesos o procesos positivos, negativos, afirmativos, reductivos, en fin. Todo lo que nos rodea entra a nosotros por la capacidad que posee nuestro cuerpo y nuestra mente de dejarlos entrar. Este ser, animal humano, necesita quebrarse, cuestionar su condición humana, por más mínima la pregunta en relación a ella. Debe sufrir para entender que se forma de vida. Y finalmente ella estructura como en tópicos. Ella estructura su dirección en una emoción perfecta, en el uso del terror, en la importancia de la musicalidad en el teatro, en lo espectacular y en el viaje emocional. ¿Sí? Finalmente, y ella, cada uno de esos tópicos lo va describiendo, por ejemplo. Esa es la primera parte de la metodología. En el caso del Andrés, a mí me cuesta un poquito acá lo tengo, está cargando. En el caso del Andrés, él hace un manifiesto, por ejemplo, que ciertos puntos dice, el teatro debe apuntar hacia la modificación del espectador, incomodarlo, sacarlo del eje. Cuando va al teatro, lograr que se haga las preguntas que no se había hecho, cuestionar sus límites éticos, poner a prueba su propio progresismo, exponer esas situaciones donde nos damos cuenta de que no somos tan tolerantes como creemos, sin dejar de lado el mundo estético, parte fundamental de la creación del discurso. Después habla... creo en la igualdad no solo de derechos, también de oportunidades, defiendo la diferencia, debemos aprender a convivir con el otro y respetar la disidencia, desprendiéndonos de los juicios morales impuestos desde temprana edad. Por ejemplo, es el mundo estético, la escenografía, la iluminación, la musicalidad, sonoridad, en fin, todos son elementos que componen una puesta en escena, son fundamentales, tanto como la actuación, que son un complemento. Y por ejemplo, después dice mostrar lo que no se nos permite, gritar lo que nos obligan a callar, resistir en un oficio que no le sirve a la producción obligatoria del sistema. Por ejemplo, ahí uno empieza a ver diferencias en la misma metodología, pero diferencias a raíz de las personas y las preguntas y las respuestas que se hacen esas personas. Y después de esta estructura, ¿no es cierto?, que tenemos primero las preguntas, un trabajo largo, un trabajo que yo generalmente se los doy de una semana para otra, yo soy lo que más marcado gustaría, que deriva en este escrito metodológico tipo manifiesto, a un ensayo, se puede llamar así, termina en pequeñas certezas, que yo llamo como mis primeras certezas, en el fondo.
Y en el caso de Sofía, por ejemplo, que tiene que ver con afirmaciones. Su primera afirmación es: la apuesta es un producto de un sentir perfecto, y una es sin duda una invitación a un viaje emocional. La segunda es: la musicalidad es parte imperante de esta pieza armónica llamada puesta en escena, y se utiliza para la generación de atmósferas inmersivas. La tercera es: debe utilizar lo espectacular como elemento que aporte la contradicción de creencias y para plantear crisis en la persona y lo que cree de sí misma. La cuarta es: debe provocar en el espectador una crisis existencial emocional, por muy pequeña que sea. Y la quinta: el terror es parte innegable de la puesta en escena, así como de nosotros mismos. Y finalmente, si uno lee, se prende, uno dice, ok, acá hay una construcción de identidad de la dirección. Y finalmente, cuando llegamos a la parte práctica, mi pauta de evaluación es subjetiva. Yo evalúo a cada estudiante a partir de esas certezas. Entonces, oye, ¿sabéis qué? Le falta terror a tu puesta en escena por esto. Oye, mira esto que te decía de acá. Entonces, el rol de facilitador mío tiene que ver con la construcción individual. Y finalmente, en Valparaíso logramos que de la misma estructura metodológica sacábamos 3 directoras o 3 directores diferentes. No sé si hay alguna pregunta de esa estructura, que es la fundamental para entrar al final. ¿No? Ok. Bueno, aquí para una finalizar pregunta. un poco... Ah, Hola, ok, hola. bueno, muchas gracias. No sé si ha aplicado esa metodología en otros lugares, ¿no? Y de dónde surgieron esas preguntas, si tiene que ver también con el periodismo o, O sea, en el fondo... no sé, como esta idea de construcción de relato de la identidad, si podrías desarrollarlo un poquito más, eso, gracias. Sí, por supuesto. Tiene que ver un poco con lo que conectaba al principio, que era con la búsqueda de una línea editorial propia, ¿sí? Realmente, y que tiene que ver con el periodismo justamente porque en el fondo siento yo que desde la dirección, yo soy mi medio de comunicación, y desde ese lugar siento que como un diario, como una radio, o como un sitio de internet, uno tiene que tener una línea editorial. Pero esa línea editorial no solamente se tiene que buscar de tus experiencias como adulto, con tu formación como estudiante universitario. Siento yo que esa es una construcción, una mochila que tenéis que descubrirla y que está dentro. Yo siempre hago esa pregunta, porque cuando uno se instala en la primera dirección siempre dice, ¿qué hago? ¿Cómo dirijo? ¿A qué recurro? Y yo le digo, a ti, recurre a ti. ¿Sí? Ahí hay algo, hay un material, hay un conocimiento previo. ¿Sí? Cuando en pedagogía teatral se habla de conocimiento previo, constructivista, ese es el conocimiento previo para la dirección. Tus vivencias, de qué lugar naciste, qué deporte hiciste, qué taller de ciencias, qué taller de matemáticas, etcétera, 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 etcétera. Como que eso es un poco en la respuesta. Y de dónde lo he desarrollado, donde más lo pude desarrollar, en la mención de dirección. Ahora lo he hecho también en la Chile, estuve en un diplomado hace 2 años, variaciones de la puesta en escena, pero no alcanzamos la parte práctica, porque finalmente igual es un proceso que dirían que son 20 sesiones. En 20 sesiones más o menos nosotros hemos podido llegar a 30 minutos de puesta en escena. Una sesión, son sesiones largas. Entonces es como para un diplomado, una mención. Lo que hago harto son talleres como introductorios donde resolvemos en 3 sesiones esta primera parte de la metodología, que es las preguntas, el primer escrito, la construcción de referentes visuales y las certezas. Eso más o menos en 3 sesiones, en cursos grandes, lo he hecho como con 20, 25 personas, más o menos. Trabajo harto en la Universidad de Chile, trabajo en 2 diplomados, ahí lo desarrollo mucho, en el de teatro de educación y en el de dirección. Eso. Para finalizar, voy a dar el manifiesto mío en el fondo, y un poco también donde ahí, no sé si pudieron ver las obras, ahí también pueden ir analizando, o si no también podemos explayarnos después la conversación en el diálogo en conjunto. Mi primera construcción de identidad o mi primera certeza es que la puesta en escena es entendida como un conjunto de materiales con la misma importancia
en pos de un objetivo y un punto de vista, y que tiene que ver como la construcción más importante, el punto de vista y el objetivo, pero también una equidad en la construcción. No hay nada que esté por sobre otra cosa. Hay una horizontalidad muy importante. Y peleo un poco con la jerarquía, ¿sí? Incluso de la dirección. La dirección siento que es una toma de decisión en esto, pero no puede estar la dirección por sobre el elenco, no puede estar la dirección por sobre el texto, pero tampoco el texto tiene que estar por sobre la puesta en escena o el diseño, etcétera, etcétera. Entonces, eso es una cosa que creo yo en conjunto, que es la generación de equipo. El segundo es la libertad, entendida en el teatro como rebeldía, la solidaridad, entendida en el teatro como trabajo en equipo, la autogestión, entendida en el teatro como teatro independiente, y la autorregulación, entendida en el teatro como comprensión de contexto, como ejes conductores de mi dirección. La tercera es, comillas, a una mesa de negociación se va a perder, o se va a ceder algo, y que tiene que ver con una formación del básquetbol, que era para atacar hay que reelaborar el juego, o para atacar hay que retroceder. Finalmente siento yo que cuando uno se instala en una conversación, o se instala en una negociación, o se instala en una creación, finalmente uno no puede ir con, vamos a hacer solamente lo que yo quiero hacer, sino que tengo que ceder, y tengo que, nuevamente, el capítulo construcción en equipo, que tiene que ver con mi formación del deporte, está muy instalada ahí. El 4, que me parece que uno de los fundamentales, es que el escenario está habitado por personas y no por personajes, que me parece que tiene que ver con el tono actoral, tiene que ver como, y que se conecta un poco con otro que tengo más al final, que tiene que ver con que yo no creo en la caracterización, ni en la construcción excesiva, ni en la demostración excesiva, sino que creo obviamente como en el acto humano de la honestidad, de resolver en presente, de no hacer siempre lo mismo, de poder hacer otra cosa, y finalmente siempre regido al punto 1, que es la construcción de punto de vista. El quinto es cuestionar la jerarquía del texto en la puesta en escena, un poco también, se repite pero se queda como solo, porque para mí es muy importante. Siento que muchas veces como que el mismo mecanismo o el mercado te dice tenéis que montar los textos de una manera que se entienda, y yo digo no, cada puesta en escena tiene que encontrar la forma de ser montada. Por lo tanto, el texto, a mi juicio, no puede ser el dictador del teatro, sino que tiene que ser entender que a veces está en primera importancia, pero a veces no está en primera importancia, y desde ese lugar se van creando y se van rompiendo ciertos dogmas y ciertos estilos que a mi juicio sí son importantes. Después tengo el vínculo entre personas como acción fundamental en la creación escénica, el vínculo honesto entre personas. La 7, que un poco también se desliga del periodismo, que es la utilización de documento real como prueba verídica, un poco lo que mostraba en Tasca, que una de las obras se arma un museíto abajo, no sé si la vieron, que se llama hay un museo de libros, documentos, balas, todas esas cosas son elementos que yo busco, son documentos reales, eran cartas reales de una de las actrices, que su papá había estado exiliado en Rusia, eran balas reales entre el proceso del golpe de Estado. Habían elementos libros reales que después se abrían al público y finalmente el público dice, ok, esta tesis es verdad. Y es verdad, ¿por qué? Porque hay un documento que me lo prueba. Y también ahí hay un lugar importante. Lo mismo que la que explicaba de la radio, y la noticia de la profesora. Después tengo algo que también que para mí es muy importante, como director. Como director no tengo el control de toda la puesta en escena, ¿sí? Y también yo lo llamo como, no tengo todas las respuestas, pero sí todas las interrogantes. Siento que ahí también hay una construcción de confianza. Cuando yo, por ejemplo, trabajaba en la mención de Valparaíso, yo siempre le decía a mis estudiantes, le decía, lo que yo creo que cuando uno se gradúa de director teatral es cuando uno confía en todas las personas que componen tu equipo, y tú el día de la función no haces nada más que ver la obra y dirigirla, que finalmente no haces la luz, no pones la música, no estás ahí en la caseta poniendo nerviosas a las personas, sino que confías en tu equipo, que sí, ok, no tengo el control de nada. Ahora, la obra depende de mis compañeras y de mis compañeros.
Siento que ese acto de desprendimiento es fundamental, porque la obra la mantiene viva, ¿cachai? Finalmente. Uno no puede pretender que los otros hagan tu trabajo, sino finalmente entender como los puntos iniciales que es una construcción total, una construcción colectiva, ¿cachai? El teatro es revolucionario hoy día porque es colectivo, ante una sociedad que nos dice que no seamos colectivos. Siento que desde ese lugar uno instala una rebeldía, ¿cachai? Que creo que también que tiene que estar constantemente. El 9 es la velocidad de la obra al ritmo de la puesta de sol, que me parece que tiene que ver mucho con la acción en tiempo real, que a mí me fascina tanto, y que viene también desprendida absolutamente de mi quehacer en Ovalle, de poder recorrer la ciudad caminando, irme de la casa de mi abuela que quedaba en un cerro, pero me demoraba 25 minutos bajar y llegar al colegio, quedarme viendo la puesta de sol, caminar 10 minutos, llegar al río. Creo el crecer en una ciudad chica me dio ese tiempo, esa calma, esa necesidad de la espera. Siempre cuento el ejemplo de que cuando tenía que llamar a mi abuela de la casa de mi papá, tenía que esperar que me contestara una operadora. Entonces, desde ese lugar había un lugar. Yo levantaba el teléfono, ya que no había una inmediatez, ¿cachai? Tenía que esperar y de repente podían pasar 4 minutos y alguien decía, número, tanto, y me comunicaban. Entonces esa espera es algo que a mí ese tiempo calmado, ese tiempo, el de la acción cotidiana, el del vínculo honesto y constante, el de la puesta de sol, me parece algo que lo tengo muy incorporado. 10, que me parece que también viene de mi identidad desde el deporte, es con la intensidad que se ensaya, es la intensidad que se ejecuta, que finalmente viene con que no hay marcas, ¿cachai? Esto también lo aprendí en el deporte, con la intensidad que se entrena y la intensidad que se juega. Finalmente el cuerpo incorpora. A veces uno dice, ¿por qué en el ensayo se logran cosas y en la apuesta no? O al revés, ¿por qué en el ensayo no suceden cosas que en la apuesta sí? Y yo creo porque no hay una coherencia entre la intensidad física de cómo se ensaya y la intensidad que finalmente el cuerpo de la actriz o del actor va a ejecutar, ¿cachai? Si finalmente a veces se marcan las cosas, creo yo, después obviamente el día de la presentación vaya a ponerle algo más, y eso me encuentro que juega en contra a este proceso de generación colectiva, ¿cachai? Finalmente, si el cuerpo ensaya, por ejemplo, con el Goich hacía mucho esto, ensayaba todos los días al 100, al 100, al 100. Yo a veces en un ensayo estábamos en una sola escena, y al 100, al 100, al 100, al 100. Pero obviamente después su cuerpo, cuando se enciende la luz con el público, el cuerpo no sabe hacerlo de otra forma, y obviamente desde ese lugar hay un resultado, y a eso se suma el presente con el público, entonces es pura ganancia, básicamente. El 11, que también tiene que ver con el rol del profesor, del director, perdón, que tiene que ver con un aprendizaje constante. Yo creo que al menos yo, todavía estoy en un proceso de formación como director. Y desde ese lugar siento que hay un aprendizaje constante hasta una evolución cuando tenga muchos años más. El 12, el público como testigo de un acontecimiento. Siento que el público se tiene que afectar también con lo que sucede y que está ligado absolutamente con el 13, ya que siento que el teatro no es un acto el teatro es un acto de comunicación y no una muestra de virtuosismo. Y desde ese lugar siento que también conecto como con todo lo anterior. Esos son mis 13 como manifiestos hoy día, 2020, de la puesta en escena. Eso es lo que tengo preparado ahora. Preguntas. Gracias, Jesús. Tenemos preguntas. No sé si preferiría dar la palabra, Silvia Becerra. Oye, yo tengo una pregunta. ¿Quién es yo? ¿Paulina? Paulina, Okay. voy a poner mi video. Hola, Paulina. Pero mira, antes había una pregunta, déjame preguntar si está Silvia. Silvio, perdón, es que tienes tu nombre como Silvia. Hola, Silvio. Paulina, dejemos que pregunte, porque lo hizo la pregunta en el chat y después te doy la palabra a ti. ¿Te parece? Vamos con Silvio y después con Paulina. Y con Bruno también. Hola, Jesús, gusto de escucharte y de verte. Hola, mucho gusto. Gracias. Mira, las preguntas que deseo hacerte tienen cierta relación con algunas cosas que tú has dicho. Como por ejemplo que el teatro
tiene que ser un teatro auténtico, tener voz propia, ir a la búsqueda de preguntas, no las que ya fueron hechas y respondidas, sino que nuevas preguntas que problematicen la realidad social de manera tal que las respuestas a estas preguntas sean una aporte a la sociedad y a la humanidad. En este estado de cosas, la pregunta mía es la siguiente: ¿cómo ves el presente y el futuro del teatro post estallido social y post pandemia? Ok. Creo yo que el teatro nace primero de la voluntad de querer hacer teatro, ¿cachai? Por sobre todas las cosas, ¿cachai? Y que todo lo otro, mi intenciones o mi políticas sociales, ¿cachai? Si quiero y estoy convencido de que el teatro es mi lugar, las tengo que traer al teatro, ¿cachai? Y al teatro que quiera hacer, puede ser teatro callejero, instalaciones, intervenciones, etcétera, etcétera. Pero siento que es un componente, porque a veces siento que me ha pasado en conversaciones que a veces, claro, veo que hay una convicción política muy importante, pero la artística se pierde. Y finalmente la balanza se cae por un lado. Siento yo que desde ese lugar, primero parto por una voluntad de querer que el teatro sea el medio de transmisión de esa identidad, de ese descontento, de esa rebeldía, etcétera, etcétera. Ahora, ¿cómo lo veo en presente? Siento que estamos obviamente en una crisis, pero en una crisis que también es una posibilidad, ¿sí? Siento yo que tenemos que estar como en contra de los grandes dogmas, ¿sí? Y siento yo que a nivel como de circuito teatral se creó un dogma que para mí era... son innecesarios, como el que si es teatro Zoom o no es teatro Zoom, estas pequeñas cosas. Yo creo que primero, para que esto funcione, tenemos que sacarnos esas cosas que tienen que ver mucho, a mi juicio, como con los egos personales, y que finalmente con el ánimo de querer dictar que las cosas son de una manera y no de otra. Yo siento que hay tantas posibilidades como personas que hacen teatro, y desde ese lugar siento que lo importante para el futuro del teatro es tener la voluntad de creer que el teatro es la forma de hablarse en la vida. Yo siento, si no hay la convicción de que el teatro es la forma, ahí el teatro va a estar en cuestionamiento y en crisis absoluta. Pero mientras hayamos personas o hayan personas que creamos que el teatro es la forma, yo creo que ahí es donde hay que gatillar las identidades de nosotras y nosotros. Como que eso. Lo otro son cosas de producción. Y siento yo que, como lo decía en el manifiesto, yo creo que no hay excusa para... Si yo creo que el teatro es la forma, no hay excusa para no hacerlo, ¿cachai? Porque el teatro no es solamente presentar en una sala, ¿cachai? Es muchas otras formas de hacer teatro. Inclusive estos elementos digitales que empiezan a aparecer. Porque el teatro tampoco es como el teatro es así. ¿Sí? Siento que también hay que entender cómo ha ido creciendo esto y finalmente cómo también establecemos puntos de diálogo con las nuevas tecnologías y los nuevos medios. Esa es mi respuesta. Gracias. Paulina. Ahí sí, estoy activando mi video. Muchas gracias. Hola Paulina, ¿cómo estáis? Hola. Ahí estoy. Estaba escondida. Oye, súper interesante. Yo no tengo nada que ver con teatro, pero me encantó la presentación en relación a que de alguna manera plantea la posibilidad de establecer una especie de metodología para un proceso creativo, que puede ser aplicable a otras artes. Yo me dedico a la iluminación, y más relacionado con las artes plásticas y ese tipo de cosas más visuales, que no necesariamente tienen contenido hablado. Entonces, encontré, o sea, mi pregunta va como, primero a una conclusión y después dejarte la pregunta para ver si tú te vas en otra volada, que es, lo que yo entendí es, si uno crea desde lo que uno es, la creación siempre va a ser única y original, porque
cada uno de nosotros es un individuo absolutamente único por su formación, por las experiencias que cada uno tuvo con el contexto, el paisaje, los intereses, o sea, la información externa, y este descubrimiento constante yo creo que es el trabajo de descubrir lo que uno es realmente, sin la presión de contaminante de que te dicen, no, hay que ser así, o hay que ser así, ¿cachai? Entonces, mi pregunta, que es algo que yo le he estado dando vuelta hace un tiempo, es el valor de las palabras, a propósito de que yo no trabajo con palabras. Pero como las palabras construyen realidad, me ha costado a mí liberarme de las palabras para la creación en función de entender lo que yo soy, porque el idioma español, castellano, según yo, mi conclusión ahora es que es como el hoyo, ¿vale? Callampa, sobre todo para las mujeres. Es un idioma que vino exportado de la deformación del Imperio Romano, el latín, a una zona de España que conquistó al resto con la Inquisición, con lo peor de lo peor, y eso, toda esa barbarie llega a nosotros a romper lo que ya existía, a imponer palabras que no nacieron desde aquí. Y por ejemplo, la palabra niños, que en otros idiomas es sin género, como en inglés o en alemán, qué sé yo, acá, si tú traduces, por ejemplo, niños al inglés es boys, pero el genérico es children. Entonces, desde que yo o todas las niñitas nacemos, siempre se refieren al general como excluyendo a las niñitas. El idioma entero excluye a la mujer, que no es un tema es un tema exclusivamente del idioma castellano. Entonces yo creo que eso, de alguna manera, ha limitado la posibilidad de generar, como la estructura del pensamiento está en función de la palabra, liberar mi rollo ahora es como liberarme del lenguaje para poder hacer la creación más profunda, que tiene que ver con el origen, ¿cachai? Sí. Es esa, no sé si es una pregunta o es compartir una volada para saber tu opinión. Sí, es que yo creo primero que no hay que pretender ser otra persona. Y yo encuentro que desde ese lugar hay que instalarse en el arte desde un lugar honesto. ¿Sí? Uno no puede pretender ser otro, ni tener el éxito o el fracaso de otro, sino que tiene que hacerse cargo con la mochila que es su vida, y de ese lugar va a ser mucho más honesto, siento yo, el trabajo, y capaz que también llegue más al espectador, ¿cachai? Porque finalmente también entiendo el teatro como un proceso de larga duración, ¿cachai? Y lo otro, lo de la palabra, a mí me pasa que siento que también tiene que ver cuáles son tus pilares de construcción, ¿cachai? En el caso mío, yo siento que mi rollo con la palabra lo llevo al lugar de la jerarquía, ¿cachai? Acá a menos como lo aprendí yo, en actuación era, vamos a montar un texto, vamos a hacer este texto, oiga, tráiganse un texto para que hagamos el examen, ¿cachai? Finalmente todo era a través de la palabra. Siento yo, hoy te llamamos de tal teatro para que montemos este texto. Entonces yo insisto, y ahí por ejemplo, creo que ahí cuando uno se enfrenta a ese proceso creativo, tiene que decir, ok, pero me está invitando a montar este texto, pero yo pienso esta otra cosa. Y yo pienso que el texto no es lo más importante, y de ese lugar instalarse como en ese debate honesto. Más en profundidad creo que lo tuyo, más que una pregunta, es un análisis personal, que tampoco me puedo meter ahí, pero siento como eso, desde mi experiencia con la palabra en el castellano, tiene que ver más que nada con el rollo de la jerarquía institucional, decirte, este es el tipo de teatro que tiene que ser, y mi rebeldía ante ese lugar, ¿sí? Y de ese lugar creo un lenguaje
que tiene que ver también con todo un poco lo que expresé, con mi niñez, mi infancia, mi juventud, etcétera, etcétera. Ya, gracias. De nada. Me parece que venía Carla. No, Bruno, Estaba el perdón. Bruno, sí. Estaba el Bruno. Hola, Bruno. Hola, muchas gracias. Hola, gracias Jesús. Hola, hola, gracias a ti. Soy Bruno de México y tengo, bueno, 3 preguntas, no tienes que responderlas todas, pero las externo para ver si pueden nutrirlas. Cuando eres el detonador, bueno, un poco en contexto, no sé si conozcan a Vivi Tellas con Biodrama en Argentina, me parece. Yo un poco tengo la duda de cómo ella detona las historias propias de las personas que asisten a sus talleres, ¿no? Y cómo se producen. Entonces digo, cuando eres detonador de esa historia, ¿cómo permites que quien cuente esa historia sea la persona dueña de su propia historia? No hay jerarquías, pero ¿cómo permitir que la historia sea contada por quien la vivió, ¿no? Y que tenga una vida a lo largo teatralmente. Y las otras 2 son un poco más chiquitos, que es, ¿qué respeto guardas a tus compañeros de historia? O sea, tus compañeros y compañeras de vida que forman parte de tu propia historia y que tienen que verse involucradas como personajes. ¿Y qué pasa si no tengo una historia de vida interesante? ¿No? O sea, si está ese prejuicio cuando quiero vaciar lo que me ha marcado. Eso es todo. Muchas gracias, Jesús. Sí, siento yo como un poco cuando te lo explicaba, que un trabajo justamente en la parte más personal, siento yo que yo soy un espectador más que nada. Siento que es un proceso que tiene que ver justamente con una honestidad brutal con uno mismo. ¿Sí? Siento que y ahí hay un lugar también que tiene que ver un poco con lo que explicaba. Yo, tanto como cuando me enfrento como director o como docente de la dirección, siento que no tengo que tener el control de todo, ¿cachai? Entonces hay partes que a mí no me interesa saber, y creo que no es que no me interesa, no tengo por qué saberlas, ¿cachai? Y porque también hay un lugar que yo creo, al menos en la actuación, que tiene que ver con que hay un secreto personal y que tiene que resolver ese conflicto de la actriz o el actor que está en la escena, ¿cachai? Porque finalmente, por algo yo trabajo con personas, ¿cachai? Y finalmente tengo que ser partícipe de esa verdad o de esa individualidad y de esa opinión de esa actriz o de ese actor para que finalmente pueda cambiar mi idea, pueda perfeccionar mi idea, pueda mejorar mi idea. ¿Cachai? Con respecto a la primera pregunta, siento que hay que entender, yo no conozco a la persona que nombraste, pero siento que tenéis que tener en el fondo como, es un ejercicio de confianza mutua, ¿cachai? Y ahí, sobre todo, yo al menos cuando he trabajado con los documentos personales, hay un lugar que uno tiene que entender hasta cuándo esa persona pues funciona o no funciona algo, ¿cachai? Por ejemplo, en una de las obras que dirigí con un actor de acá, que la nombré recién, Alejandro Goich, en un momento como él estaba todo el rato 100, de repente él me decía como 1 hora antes de Jesús, estoy muy cansado, no puedo más. Y yo como director, teniendo 1 hora más de ensayo, le decía, ok, terminamos, muchas gracias, nos vemos el miércoles, ¿cachai? Y tengo que tengo que entender con qué persona estoy trabajando, ¿cachai? Tengo que entender que cada actriz o cada actor es diferente y que uno como director tiene que dirigirlos de una forma distinta, ¿sí? Y tiene que entender que de repente alguien viene cansado de otro trabajo, a veces uno se ensaya en el último orden de 7 a 10 de la noche y llegan actrices y actores que vienen o de hacer clases o de ensayar otra obra, y la primera pregunta, ¿cierto? Que es ahí, estamos entre personas, humanos, ¿cómo estáis? ¿Estáis cansadas? ¿Estáis cansados? ¿Queréis tomar té? ¿Qué queréis? Ok, tranquila. ¿Sí? Como eso también. Gracias, Jesús. De nada. Estás muteada, Ale. Matías, sí, me había muteado. ¿Matías? Matías Salinas tenía una pregunta. Ah, no, estaba hablando con otra compañera, la Carla. Sí. Jesús, 2 preguntas. Sí.
a propósito de lo que decía acá Bruno, también me acordé del biodrama cuando te escuchaba y de la argentina Lola Arias, que no sé si... Sí, la conozco. Ya. Cuando hablabas recién, ¿no es cierto?, del documento real como elemento, no sé si dijiste verídico, pero como un elemento, ¿no es cierto?, Sí, dentro de la como apuesta. prueba Como verídica. prueba. Sí. Si bien al comienzo dijiste que no había que mirar quizás el teatro alemán, o etcétera, buscar la propia voz, quería saber cuáles son tus referentes, o si te sientes como un poco identificado con, por ejemplo, algunas cosas que usa Lola Arias en sus obras, porque yo, por ejemplo, vi el año en que nací y era increíble cómo se jugaba con todos estos elementos Sí, pues. en la puesta en escena. Y la otra pregunta es a raíz de lo que hablabas al comienzo de la investigación que haces para ciertos montajes, como más investigación periodística, y la pregunta ahí es como, ¿cuál es, hasta dónde te gusta llegar, o cuál es el fin de eso? Porque me acordé de la obra Mateluna, de Guillermo Calderón, que finalmente es una obra que hace una investigación para aportar pruebas, para demostrar que Jorge Mateluna fue injustamente culpado de un crimen y que está en la cárcel hace 16 años, entonces ahí en el fondo el trabajo va más allá, ¿no es cierto?, de la puesta en escena de la obra, y tiene como un impacto, busca tener un impacto, ¿no es cierto?, en el caso en particular. Sí, voy a contestarte al revés, porque con la compañía Teatro Versión Oficial, cuando nosotros elaboramos un proyecto entre el 2005 y 2010, que era revisar 5 hitos del Bicentenario, ¿cachai? Y finalmente el objetivo de las direcciones que hice yo, que hice tres de esas direcciones, era que el público supiera cosas ocultas de la democracia chilena. Siento yo que ahí también yo me he instalado como el ciudadano Jesús Urqueta, que finalmente a los 13 años se fue a una dictadura y entré a una democracia, y vi quizás en mi alrededor, en mi familia, en mis padres, o en ciertas otras personas también cercanas, una ilusión que a parecer no fue, ¿cachai? Y de ese lugar y después, sobre todo cuando empecé todo el periodismo, sentí una rabia y una frustración. Y eso lo llevé un poco a la misma fórmula que hizo un poco el Guillermo, ¿cachai? Que tiene que ver con que mi objetivo era develar algo, y que ojalá la gente que viviera esa obra dijera, ok, la Concertación tiene las manos manchadas con sangre, igual que la dictadura de Pinochet, no voto más por ello, ¿okay? Siempre con la esperanza de que va a salir una tercera vía, ¿cachai? Que no sea este duopolio, ¿sí? Pero es como mi rollo como director. Y a nivel de referente, yo trato de ver harto y de ir construyendo, pero mi referente esencial, no vi nunca una obra de él, porque en el fondo es Piscator, ¿cachai? Que tiene que ver con esta, que es un director justamente alemán, me piso la cola solo, pero es del año 20, el primer director que utilizó documento real en el teatro, y que tiene que hacía películas cinematográficas, hacía teatro su leitmotiv era el teatro como medio para un determinado film. Partí un poco con eso, y después he ido entrando mucho más al arte. Me gusta mucho Tarkovsky, creo que, o Terrence Malick, que son como directores que veo harto sus películas, y creo que ellos me marcan un poco también sobre todo en la construcción del paisaje. Ahora, hay una cosa que también para mí es fundamental, y que tiene que ver con que no solamente mi imaginario y mis referentes son los que construyen una obra de teatro. Yo ahí vuelvo a mi interés en la construcción en equipo, ¿cachai? Yo tengo una diseñadora y un compositor musical que trabajo hace muchos años con ellos, que es la Belena Barza y el Álvaro Pacheco. Con el Álvaro nosotros hacíamos teatro callejero en Iquique en el año 2000. Ahí nos conocimos. Y él tocaba música, yo actuaba. Después con la Belén la conocí para la oficina, hicimos la oficina juntos y hemos trabajado casi siempre juntos. Pero ellos para mí son muy importantes. Y después conocí con el Pancho Herrera, que hace las visuales, y siento que sin ella, sin ese equipo, y sin la visión, la identidad y los referentes de esas personas, mi teatro no es nada, no es nada. Se queda solamente en una intención. Y siento que la suma de esas 4 intenciones, más la producción y después más el elenco, más todas las personas, hacen la dirección.
Siento yo que también ahí es muy injusto el sistema, porque finalmente como focaliza o en la dramaturgia, o en la actuación, o en la dirección, y siento yo que, al menos en el lugar de la dirección, sin diseñadores, sin técnicos, sin, no sé, mi realizador es Peña Quiroga, sin el Peña Quiroga tampoco, nada de lo que nos imaginamos podría surgir. Siento que eso también es importante. Mi referente no es solo el que manda, de hecho mi referente es uno más, es uno más. Y en la construcción, en la comunión de los referentes, la que construye la obra de teatro. Súper, gracias. Dale, de nada. Estás muteada. ¿Alguien más tiene una pregunta? La Katy King. Hola, Katy. Ahora sí. Hola. Hola. Bueno, no sé si es una pregunta, pero quería felicitar a Jesús por el tema y la metodología que emplea. Yo soy actriz y tomé un seminario hace un tiempo con Carla Zúñiga y claro, apuesta como a lo mismo, a entender al equipo de trabajo, a conocerse, a saber que lo más importante, más que el actor y el personaje, o sea, es lo que trae ese actor o lo que trae esa persona, es sumamente importante porque se trabaja con ese material disponible en la escena. Yo lo entendí cuando tomé el seminario, y cuando tomé ese seminario conformaba una compañía de teatro que llevaba muchos años acá en Valparaíso, y a nosotros nos funcionaba un poco porque trabajábamos juntos hace mucho tiempo y escribíamos el texto, hacíamos la música, hacíamos todo y nos conocíamos como amigos. Pero, y acá no sé si es una pregunta o si habrán tips, porque ¿qué sucede con las obras de encargo? Entendiendo que lo más importante también son como los grupos, cuando uno forma una compañía muchos años uno se conoce, no es necesario decirte de dónde vengo, cuál es mi trauma, porque ya tienes como el material ahí, uno conoce si sabes si anda cansado o no. Uno me parece notable como el seminario de Carla Zúñiga porque apunta, apunta como muy bien. Pero ¿qué pasa cuando en grandes compañías el director tiene un pensamiento quizás como mucho más fuerte y hay un dramaturgo que trabaja paralelamente sin conocer al grupo o sin conocer como a la gente también que asiste a la compañía? ¿Qué tips se le podría dar o qué material debiera él necesitar del elenco, del grupo, como para entrar también sin hacer como una especie de terapia ni nada, sino como para que se aporte más y no sea como una obra realmente como que no cumple con la finalidad de ese grupo o con el pensamiento del director o de las personas que están ahí en la escena? No sé si es una pregunta, pero me surge la duda. Me parece que es muy interesante porque, bueno, yo he tenido la posibilidad de trabajar harto por encargo últimamente, ya hace un par de años. Y siento yo que también ahí hay una convicción primero de hacerlo. Yo insisto en esa voluntad, en esa convicción. Siento yo, por ejemplo, cuando yo tomo la decisión de aceptar obras por encargo es cuando me tomo la decisión de dedicarme a vivir de la dirección. ¿Sí? Yo durante mucho tiempo hice clases y si yo cargábamos una balanza, yo te decía que, o sea, un 60% yo vivía de las clases y un 40 o un 30% de la dirección. Y siento que ahora es al revés, es como un 80% de la dirección y un 20% de las clases. Pero desde ese lugar, y un poco lo pongo en mi manifiesto, está el ceder. Tengo que ser también a otras temáticas, a otras propuestas, ¿cachai? Y tiene que ver un poco, claro, los trabajos por encargo generalmente yo se los doy a los centros culturales o a teatro independiente o teatros privados, porque también he trabajado con otras personas que me han invitado a sus compañías y eso yo no lo tomo como encargo y creo que ahí también hay una diferencia. De hecho, con la Carly nosotros trabajamos en una obra juntos, Prefiero que me coman los perros, una obra que escribió ella y dirigí yo, que nos invitaron, la Montserrat Steven nos convocó y hicimos una obra a mí me gustó mucho, y ahí también hubo un diálogo interesante, porque también, por ejemplo, la Montserrat a mí me dice, Jesús, yo quiero respetar el texto en esta obra. Entonces, desde ese lugar, yo también, al aceptar, dialogo con esa de la persona que me invita, ¿sí? En el caso, por ejemplo, ya de obras por encargo, tiene que ver también con los sistemas de producción, Por ejemplo, una de las obras que hice hace poquito, Arpeggione,
Arpellón es un encargo de Matucana 100, que me dicen, en un mes necesito una obra. Entonces, a partir de ese problema, son las decisiones que yo tomo. En el fondo, ok, el elenco es el elenco que más conozca. Entonces llamo a la Claudia Cabeza y al Nico Zárate, con quien ya había trabajado. Construimos con el Marcelo Martínez y la Tamara Figueroa, que ya habíamos trabajado, y ellos habían trabajado también en la misma obra con el Nico y la Claudia. Entonces, desde ese lugar, los 5 nos conocíamos. Teníamos 15 ensayos para hacer una obra de teatro. Entonces, en el fondo es, ok, primera circunstancia da, hacemos acá lo que mejor sabemos hacer, ¿sí? Y resolvemos eso. Entonces, nos quitamos mucho peso al no inventar una forma nueva de enfrentar ese texto, sino de encontrar lo que nosotros mejor sabemos y ir dialogando con ese material. Por ejemplo, dirigí el año pasado una obra comercial en el Teatro San Ginés, una comedia, La verdad o las ventajas de callarla. Y ahí yo me encontré con otra problemática, que también tenía que ver con primera vez entrar a ese circuito, con todos los prejuicios que uno tiene por ese circuito, pero también por una decisión que decía, quiero hacer esa obra de teatro. Porque me gustó el texto, el elenco que me propusieron también me gustó, no conocía a nadie, pero lo que sí yo hago es que junto con la Cata Devia, que fue la diseñadora, discutimos con la producción, y finalmente nuestra pelea o nuestro aporte fue con la producción, decirle, ok, hacemos esta obra con este elenco, pero no quiero el decorado tradicional del teatro comercial, no quiero tu forma de producción, quiero la forma de producción que hacemos nosotros, queremos darle una vuelta a ese texto. Y creo que la gran pelea de esa obra fue con la producción. Y cuando se solucionó ese problema, la obra se termina resolviendo con una silla y 2 micrófonos. Y un escenario vacío. Que era algo muy raro para ellos, pero que después fue funcionando porque se centró la identidad y el elenco también defendió esa propuesta. Como que eso. Los trabajos por encargo Gracias, muchas gracias, de verdad. Vale. Y gracias también porque seas un director que escucha a su elenco y a su grupo. Genial. Muchas gracias. Daniel Riquel me pregunta cómo elaboras una hipótesis para que la construcción del manifiesto personal sea una comunión de manifiestos con el espectador receptor. Es que el problema es que podría hablar de mi experiencia, porque en el fondo siento que ahí volvemos a meterlo en quien hace esa hipótesis. Siento yo que también hay que ver, porque hay directoras y directores que a mí me ha pasado que no incluyen al espectador, y yo tengo que respetarle eso, por ejemplo. Hay gente que cree que a mí me ha tocado estudiantes o gente que dice que su teatro es hermético y es para ellos. Y yo siento que mi deber no es cambiarle la identidad, sino que tratar de entender por qué él o ella piensa de esa forma. Ahora, a nivel personal, tiene que ver mi hipótesis sobre todo en el teatro más autoral, tiene que ver con mi hipótesis que yo dije al inicio, tiene que ver mi gran hipótesis es que la dictadura chilena todavía existe, y que finalmente nosotros como ciudadanos chilenos estamos en una dictadura del capital, y la cambiamos solamente, la dictadura militar se cambió por una dictadura del capital, pero seguimos en una dictadura, y desde ese lugar siento que la democracia, entre comillas chilena, tiene las manos manchadas con sangre, y todas las obras de teatro versión oficial que dirijo yo, siempre hay un muerto por culpa de la democracia. Por ejemplo, y ahí hay un tópico súper claro. Vamos a ir cerrando. Si alguien tiene una pregunta, antes de que se salgan del Zoom, quiero dejar una invitación hecha. Gonzalo. Sí, hola. Muchas gracias, Jesús, por tus palabras y por compartir. Y hola a todos que están ahí. Quería preguntar sobre la relación un poco arcaica, pero como de proceso y resultado. Si crees que hay una jerarquía de una sobre otra, ¿cuál es tu relación en la autoría con eso y en el trabajo en el grupo? Y otra pregunta que es como mirar en negativo la dirección y este trabajo autoral, que si hay límites en este trabajo de dirección y cuáles serían esos límites. Eso, muchas gracias. Vale, perdón, me quedé con la segunda. La primera, ¿me la puedes responder?
¿Me Sí. puedes preguntar de nuevo, por favor? Sí, gracias. Sí, la relación entre proceso y resultado y si hay una jerarquía de una sobre otra o las dos corresponden a un mismo continente. ¿Eso? Perfecto. La experiencia me ha llevado que un buen proceso te culmine en un buen resultado. La experiencia. Ahora, la pregunta es, ¿qué es un buen proceso? ¿Cachai? Siento yo que para mí un buen proceso tiene que ver primero con que en este caso la dirección tenga la idea bastante clara. Siento yo que ahí también cuando la dirección no tiene la idea bastante clara o se le escapan ciertas cosas, el proceso empieza a fallar, por lo tanto el resultado no va a llegar a lo que uno quizás pensó o estima. ¿Sí? Desde ese lugar el proceso que yo creo que es muy vital es los primeros ensayos, pero yo cuando hablo de primeros ensayos en la dirección, es el encuentro de la dirección consigo mismo. ¿Sí? Yo encuentro que para mí los ensayos tienen etapas, y el primer ensayo es la dirección sola, con ella misma. Después viene una parte de la dirección con su equipo de trabajo, ¿sí? Y ese equipo de trabajo crean una primera propuesta. Y siento que cuando se llega al proceso con el elenco, uno tiene que llegar con una propuesta. Me ha pasado y he coincidido que las veces que no he llegado con esa propuesta al primer ensayo, el proceso no ha sido bueno. ¿Sí? Y ahí también, lo otro, el proceso de diálogo. Siento yo que también hay un proceso de confianza mutua. Así como desde la dirección uno confía en sus elencos, el elenco también en un momento tiene que desprenderse de las ideas preconcebidas que tienen de la obra, porque en el fondo finalmente si no se empiezan a dirigir desde adentro, y ahí también eso también atenta a ese proceso. Siento que desde ese lugar es el primer ensayo del elenco, si uno viene cargado y viene con las cosas claras, uno ahí es muy importante. Y lo otro que es importante es el trabajo de mesa, el trabajo teórico, siento yo, que es muy fundamental porque es el sostén desde el cual todo lo práctico se va a agarrar después. Oye, ¿te acordáis lo que conversamos aquella vez? Entonces, desde ese lugar el elenco se va a autorregular, y si bien yo le doy toda la libertad, ellos van a saber que hay ciertas cosas que no se pueden hacer a propósito de los límites, pero no porque yo las diga como director en mi caso, sino porque el trabajo de mesa colectivo nos marcó el límite de lo que podemos y lo que no podemos hacer a partir de las premisas que nos hicimos. ¿Sí? Creo que ahí te respondí las dos cosas. Acá, muchas gracias. Vale, de nada. Matías, ¿quieres hacer una pregunta también? Sí. Bueno, yo también estoy estudiando periodismo, entonces me interesa mucho cómo se cruzan las disciplinas. Te quería preguntar si tienes una relación también con el teatro de los oprimidos, porque también trabaja en esta idea del teatro periodístico. Y eso, no sé, me gusta mucho porque de verdad a través de esa sensación de verosimilitud del archivo, del documento, se pueden generar otras experiencias y fantasías. O sea, al final algo que es real no necesariamente te dirige a una historia completamente real y nos permite ir más allá, pero sirve de punto de referencia. Me gustó mucho eso. Bacán, sí, yo encuentro que eso es Boal, ¿no es cierto? El teatro oprimido, sí, es Boal. Sí, creo que ahí hay un lugar súper claro de ejercicios. Yo no lo conozco en profundidad, pero siento que también, vuelvo a repetir, y le inicio con el diálogo con el título de la ponencia, ¿cachai? Mi experiencia del periodismo no está ligada al teatro, mi experiencia está ligada al periodismo duro, ¿cachai? Y desde ese lugar siento que es ese periodismo duro el que yo he llevado al teatro. Y no al teatro al periodismo, es al revés, como que en el fondo tengo mucha más formación como teatrista que como periodista. Fueron solamente 2 años y medio, más los años que trabajé en una radio cuando estudiaba en Ovalle, ¿sí? Cuando estudiaba en el colegio. Pero es un complemento a lo otro, pero claro, y desde ese lugar mi herramienta de periodismo son los primeros 2 años y medio, que es periodismo duro, periodismo informativo, periodismo interpretativo, como ciertas, hasta ahí llegué, en el fondo. ¿Sí? Reportaje fotográfico, etcétera, etcétera. Bueno, vamos a cerrar la masterclass, la primera masterclass de la escuela de crítica, acontecida, pero súper nutritiva.
en cuanto a los contenidos y a tu y a tu exposición, y también a las preguntas y al diálogo que se ha generado. No sé si tú quieres también compartir unas palabras, pero antes me gustaría darle la palabra, porque estaba invitado en esta masterclass a quien va a dictar la segunda masterclass la próxima semana, el martes 30 de junio a las 19 horas. Creo que también por Zoom, aunque vamos a ver la modalidad de ingreso. Danilo Llanos, él va a dictar la clase, la idea como deseo, cuál es la escena de futuro. Entonces me gustaría darle la palabra, ya nos pusimos de acuerdo por interno, está todo arreglado, y Jesús, después te doy la palabra para que hagamos la despedida. Hola, buenas noches. Hola Jesús. Hola Danilo. Hola, ¿cómo estás, ¿Cómo Danilo? andáis? Gusto verte. Gracias por los consejos Igualmente. en el momento de la crisis. Sí. Bueno, yo vi la oficina, Jesús, en aquel tiempo en Matucana 100. Ahí también entiendo, el otro día estuvimos en un nano seminario con el Iván Insunza, que la está tomando como campo de estudio para su doctorado, y allí contaba anécdotas, ¿no? Cuando entraba ahí al Congreso con la cámara y todas esas cosas entretenidas que tal vez en otro contexto podría narrarlas. Son como entretenidas esas cositas de los procesos, ¿no? Nada, dejarlas invitadas a todas a esta masterclass que tengo también el placer de compartir con ustedes, donde es eso, ¿no? Es poder compartir una mirada que no es la única mirada, ciertamente, sino que es una mirada la que yo intento desplegar junto al grupo que amorosamente me ha soportado, que es Centro de Investigación Teatro La Peste, y nos vamos a centrar en el deseo y poner en tensión el deseo, la idea y aquello que siempre se nos dice, ¿no? ¿Qué queremos decir con nuestra obra? Como pareciese ser que siempre tenemos que decir algo. Siempre la obra tiene que decir algo, tiene que ser o tiene que plantear algo. Entonces, ¿dónde está el deseo antes que la reflexión intelectual de cualquier cuestión, digamos? Eso, dialogando a propósito del deseo, ¿qué imaginamos como una escena posible? En un punto de inflexión que nos encontramos hoy como planeta, ¿qué es urgente poner en escena y qué no? Esa pulsión en el imaginario, hay que tomar una pausa, esa pausa, cómo aparece el imaginario allí, cómo se trastoca con eso o no, hay que proyectar el imaginario y cuál es la escena imaginada. Ese deseo es lo que vamos a tratar de compartir a partir de un recorrido por 2 o 3 materiales, por experiencias de obras por las cuales yo he tenido la posibilidad de trabajar, y a partir de eso vamos a poder dialogar sobre el deseo y sobre lo que imaginamos en el futuro, ¿no? Esta gran tensión hoy, para mí, no es el presente, sino que la tensión es el futuro. La tensión y la atención está en el futuro. Muchas gracias. Tenemos obras para poder ver online de Teatro La Peste para quienes no conozcan o no hayan podido ver tu trabajo, ya que hay personas de México, de otros países también en esta... Yo voy a mandarte ahora, Ale, hoy día mismo te voy a mandar unos cositos para que puedan ver trabajos de... Buenísimo, vamos Gracias. a compartir, y si alguien no es parte de la Escuela de Crítica y quiere dejarnos su correo en el chat para que le enviemos también la obra, por favor se anotan. Danilo, palabras al cierre. Jesús. Perdón, Jesús. Viste que diría estoy así, como Mercurio retrógrado. Nada, agradecer a todas y a todos y a todos por haberme escuchado y dialogado. Espero que le haya puesto en tensión las cosas que digo, y también sus reflexiones a mí me ayudan siempre a crecer en esto de la dirección, que es tan difícil. Así que nada, muchas gracias por la invitación. Gracias a ti por aceptar la invitación y por, bueno, ser como el primero en estas masterclass. Nosotros tenemos cursos de crítica teatral, de crítica literaria, y prontamente vamos a tener crítica de cine, y en cada curso tenemos 2 masterclass abiertas a todo el público para que pasen el dato y compartan el link, que es la jugueramagazine.cl. En nuestra revista está toda la información. Esta escuela la hacemos posible gracias al apoyo del Parque Cultural de Valparaíso,
invitadas a la próxima semana entonces para encontrarnos con Danilo y conversar acerca de la idea como deseo. Que tengan buenas noches y disculpen las molestias técnicas. No, por favor. Gracias. Muchas gracias. Un gusto. Gracias a ti, que estén bien. Chao, un gusto. Que estén muy bien. Chao, Jesús. Chao, que estén bien. Gracias. Chao, chao. Chao, Ale. Chao, Paula. Chao, Ale. Gracias, Ale. Chao, Ale. Chao, Paula. Gracias. Chao, chiquillos. Chao.